de Servicios en Alemania y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una amplia experiencia y trayectoria laboral en el sector público, privado y también en lo que son organismos no gubernamentales. Frank, en esta noche pues te doy paso a ti. Adelante. Muchísimas gracias por tu bienvenida. Me presento, mi nombre es Fran Sáenz. O más bien, antes, no sé si se ve mi pantalla, si hay algún problema con la comunicación. Está bien, vemos tu pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los presentes en este inicio de semana. Me presento nuevamente, mi nombre es Fran Sáenz Cols y me acompañan Esteban Cherres, Jaime Hidalgo, Cristian Medrano y Francisco Veneza, estudiantes de la Universidad de las Américas. Quienes en realidad son los protagonistas la tarde de hoy. Nos gustaría que este sea un espacio de carácter participativo y es por esto que vamos a hacer una intervención breve y después sí quisiéramos tomarnos un poco de tiempo para escuchar a todos los participantes, para poder aportar un grano de arena en apoyar en resolver sus inquietudes y ser de su total apoyo. En lo personal, creería que uno de los principales desafíos de las personas que estamos en la academia es poder conectarnos con otros sectores de la sociedad para poder contribuir con la resolución de problemas relevantes para nuestra sociedad. Y quiero empezar esta presentación haciendo una pequeña reflexión sobre la coyuntura actual. La crisis económica ha causado externalidades económicas sin precedentes en el país y no se diga en nuestra ciudad. Hoy por hoy nos enfrentamos a una crisis económica que tal vez no la habíamos vivido en 20 años. Para algunos analistas incluso se considera que esta crisis o los efectos de la misma puede ser mayor a la que se vivió en 1999. Esta es una crisis que afectó a todos los que tenemos emprendimientos y negocios, limitó nuestro rango de acción y en muchos casos incluso paró nuestras operaciones. Lamentablemente, y como muchos de ustedes aquí presentes, estoy seguro que tuvieron que pasar por esto. Y como ustedes saben, a pesar de que las operaciones se paren muchas veces, se sigue incurriendo en costos y esto golpea nuestras economías. No solo esto es una crisis que también afectó a la demanda. Cambió los hábitos de los consumidores, sus canales de compras, en muchos casos disminuyó su poder adquisitivo y se creó una nueva dinámica que va a demorar un tiempo hasta que vuelva a formas más similares a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Gracias a Dios, esta llamada nueva normalidad parece día a día no ser más que algo temporal. La OMS hace una semana salió a anunciar que muy probablemente este año ya se pueda repartir vacunas. Las farmacéuticas comparten esta postura después de haber pasado un periodo de prueba de las mismas ya en seres humanos. Y muy probablemente después de esto podamos tener una realidad mucho más parecida a la que ya estábamos acostumbrados. Sin embargo, esto no deja de ser una oportunidad para levantarnos y no solo reconstruir lo que teníamos antes, sino volvernos más resilientes. Es imperiante poder levantarse de esta crisis y debemos ser conscientes que el reto que estamos asumiendo no es fácil. Hay que prepararse para afrontarlos. Hoy más que nunca debemos entender a nuestros consumidores, conectarnos con ellos, tratar de retenerlos. Esta situación también demanda tener un dominio completo de nuestro negocio, lo cual nos va a permitir optimizarlo, reinventarlo ante las nuevas circunstancias y no solo reconstruirlo, como decía antes, sino recuperarlo con mejores condiciones para los próximos eventos negativos que puedan presentarse. Hoy en día no nos basta únicamente con entender al mercado, tenemos que estar un paso más adelante y esto implica incluso entender el entorno económico en el que nos estamos desenvolviendo para poder anticiparnos a cualquier cosa que pueda haber, que podamos afrontar en el futuro. Por suerte siempre tuvimos herramientas para hacer esto. No quiere decir que siempre las hayamos utilizado de manera adecuada. Tuvimos muchos insumos invaluables
que en muchos casos estuvieron subvalorados la gran mayoría de veces. En nuestro diario vivir laboral, en nuestros emprendimientos, estamos rodeados de data que puede ser explotada. Esta es una data que nos permite mejor entender al mercado, entender mejor a la economía y contar con más elementos técnicos, con elementos de juicio que nos permitan tomar decisiones en pro de mejorar el desempeño de nuestros negocios. Es por esto que lo que hemos preparado hoy es una exposición tanto desde la teoría como desde la práctica, en la que vamos a trabajar tres temas fundamentales: la demanda, la oferta y nuestro entorno económico. Intentamos con esto, de manera sucinta, poder transmitirles la importancia y las ventajas potenciales que tiene el análisis de datos aplicados a estos aspectos de nuestros negocios, y también poder brindar un poco de ejemplos prácticos sobre cómo aplicar este análisis de datos para esta finalidad. Posteriormente abrimos un espacio de debate, un espacio de preguntas para poder despejar cualquier duda que pueda haberse dado a partir de esta exposición. Y dicho esto, me gustaría dar la palabra a Francisco, en este caso. Francisco, tienes el control, la presentación es toda tuya. Muchas gracias, Franz. Mi nombre es Francisco Beneza, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la UDLA. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de la demanda, cómo realizar un estudio del mercado de nuestros clientes, cómo, qué datos y cómo aprovechar los datos que diariamente los podemos obtener. Bueno, hay un problema que generalmente las empresas no conocen lo que sus clientes realmente quieren. Hay muchas empresas que se preguntan o piensan que si su cliente les consume es porque les gusta su producto. Y si no lo consume es porque simplemente no les gusta. Pero esta apreciación es incorrecta porque hay muchos factores detrás de esto, de por qué un cliente compra o no compra un producto. Bueno, ¿por qué hacer este estudio? No estás con movimiento en la pantalla en las presentaciones. Ahí pueden observar. Me parece que hay un problema, Franz. A ver. Ahí inténtalo. Listo. Ahí creo que no debería haber problema. Perfecto. Ya. Perdón, continuaba. Les comentaba que el problema es que la mayor parte de las organizaciones no reconocen que los clientes no compran su producto no es porque simplemente no les gusta. Hay muchos factores detrás de esto y es necesario realizar un estudio de nuestros clientes para saber qué factores les influyen para que ellos no consuman nuestro producto. El por qué hacerlo. Bueno, conocer mejor al cliente que parece estar interesado en nuestro producto, obviamente. Saber el por qué no se decide a realizar una compra. Generalmente en nuestras empresas, en nuestros negocios,
Hay personas que se acercan, averiguan, pero al final no consumen o no compran. Es importante realizar un estudio para saber por qué no consumen. Y existen clientes que por algún motivo prefieren a nuestra competencia. Realizando un estudio de nuestros clientes, de nuestro mercado, podríamos llegar a saber qué ofrece nuestra competencia que cautiva a los clientes que todavía no nos compran. Bueno, ¿con qué datos puedo hacer este estudio? Pues las herramientas necesarias para obtener la información de clientes depende mucho del sector de la empresa y de las características del cliente. En base a esto podemos obtener información cualitativa y cuantitativa. La información cuantitativa la podremos obtener del diario vivir con nuestros clientes, de las facturas, de las llamadas telefónicas, de las conversaciones que nosotros tenemos con ellos. ¿Qué tipo de datos? Con las facturas, el porcentaje de hombres y mujeres que nos consumen, en dónde están, su ubicación geográfica, cuál es su edad. También en base a sus consumos o a los registros que nosotros tenemos de las facturas de ellos, podemos hacer un estimado de los ingresos que podrían percibir o no nuestros clientes. ¿Cuáles son sus patrones de consumo? Los medios de pago preferidos, su frecuencia de consumo y si son susceptibles a la variación de precios. Con toda esta información, nosotros podríamos hacer un informe en el cual ya clasificaríamos a nuestros clientes. Nos serviría mucho esta información para saber de qué productos estoquearnos, en qué temporadas, hacia qué tipo de clientes dirigirnos. Y más que todo, podríamos también realizar un análisis de la cartera de nuestros clientes. Ver qué clientes a nosotros nos son de gran valor por su capacidad de consumo o por la cantidad de información que nos aportan. A partir de esta información también podemos detectar a los clientes más valiosos y a los clientes detractores, consultarles por su grado de satisfacción y sobre los contenidos que más llaman su atención en nuestros servicios o productos. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo captar la información cualitativa. Esta información lo podemos obtener de algo tan común como las redes sociales que a diario nosotros usamos. Las redes sociales son un medio cada vez más atractivo para las empresas, tanto por la oportunidad que nos da para acercarnos al cliente como la gran cantidad de información que podemos obtener con ellas. Uno de estos es un estudio de mención de tu empresa, que es una recopilación de información mediante las redes sociales que nosotros podemos llevar a cabo y nos sirve para mejorar o para ver qué productos y servicios podemos aumentar a nuestro stock. Con esto igual realizamos un informe con todos los resultados sobre las preferencias de nuestros consumidores, la opinión que ellos tienen sobre nuestra marca, el volumen de menciones que puede recibir nuestra empresa, nuestro producto, y entre otros datos que nos interese realizar. Bueno, hay que recalcar algo muy importante, que no todas las redes sociales son iguales y no todos los seguidores de las mismas también lo son. Entonces es importante nosotros definir a qué tipo de clientes o a qué tipo de mercado nosotros nos vamos a dirigir. Dependiendo también de nuestro mercado o de nuestro sector en el que nosotros estemos trabajando. Existen personas que prefieren una red social de otra por los vehículos de comunicación que aquellas nos ofrezcan. Con vehículos de comunicación me refiero a redes sociales que nos permiten publicar simplemente estados o publicar videos o hacer blogs. Y existen usuarios de Facebook, Instagram o Google Plus, por ejemplo, por su fácil acceso a la información. Como conocemos, estas redes sociales nos mantienen informados constantemente. Pero si nosotros prestamos ya servicios para compañías, es recomendable también publicar un estado en LinkedIn, porque estas compañías ya buscan algo más profesional, o también publicar estados en los blogs de las compañías.
También es importante definir el tipo de información que deseamos nosotros obtener. Es aquí donde nosotros estructuramos preguntas o estructuramos encuestas breves y específicas que sean fáciles de responder para nuestros clientes, ya que los medios sociales se mueven muy rápido y la mayoría de respuestas son inmediatas. Es importante que el cliente no se sienta obligado a responder estas preguntas. Entonces, es preferible que la encuesta sea opcional y no sea una obligatoriedad. Bueno, podemos crear una encuesta formal y enviarla mediante las redes sociales o simplemente subir una o dos preguntas a la página de los medios de comunicación social. Bueno, para esto, ya que hemos hecho todo esto, si nos hemos dado el trabajo de hacer todo esto, es importante monitorear constantemente las redes sociales para que uno pueda estar al tanto de los clientes, lo que realmente ellos necesitan, cómo nosotros les podemos servir mejor, cómo nosotros podemos personalizar nuestros servicios o nuestros productos. Y también esta información nos ayuda a tomar decisiones en nuestro negocio. ¿Para qué me serviría toda esta información al final ya de recolectar toda esta base de datos? Es bueno plantearse los objetivos de generar una relación cercana con el cliente, mantenernos al tanto de las percepciones de los cambios que yo estoy realizando, de los productos que estoy innovando, de los productos que estoy metiendo al mercado. También nos sirve para ver cómo ven a nuestra competencia. Hay productos que ofrece nuestra competencia y hay productos que compartimos con nuestra competencia, pero a veces hay clientes que prefieren a nuestra competencia. Y es bueno ver qué le gusta, qué le atrae, cuál es el pro que le cautiva más al cliente de nuestra competencia. Crear vínculos con beneficios para cada una de las partes involucradas. Este punto yo lo veo muy importante, ya que nosotros podemos educar a nuestros proveedores, tomando en cuenta que nosotros también somos clientes de ellos. Podríamos generar un crecimiento comunitario, educar a nuestros clientes y a nuestros proveedores para así poder servir o entregar un producto de mejor calidad, que satisfaga y cautive más a los clientes. Y en fin, ¿para qué me servía todo? Incrementar las ventas. Muchas gracias. Jaime, este momento te doy el control de la presentación. Todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Franz. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jaime Hidalgo. Soy estudiante de Ingeniería en Producción. Y bueno, ahora justamente les voy a hablar un poquito sobre la oferta. Listo. Vamos a desarrollarnos justamente por qué hacerlo, por qué encontrar una data sobre el tema de la oferta. Básicamente, tocaremos unos puntos en particular para identificar data de nuestros competidores directos, para diferenciarnos de nuestros competidores. Básicamente, ustedes son emprendedores, gente que hace nuestro mismo nicho de mercado. Permite conocer fortalezas y debilidades con respecto a nuestro negocio. ¿Y qué vamos a poder hacer con esto? Generar ventajas competitivas. Entonces, si nosotros podemos analizar a nuestra competencia, entonces podemos hacer una serie de cambios. Si nosotros nos vamos a dedicar a conocer, analizar la data, analizar cómo se comporta nuestra competencia, entonces vamos a poder ajustar nuestros esfuerzos hacia la mejora de ellos. ¿Con qué datos podemos hacerlo? Gracias a Dios tenemos hoy en día la información está abierta a todo el público.
Entonces, tenemos datos en, qué sé yo, en las redes sociales. Tenemos también en fuentes oficiales de la industria, puede haber asociaciones. También tenemos el SRI, Superintendencia de Compañías, quizá, o el levantamiento de información de campo a partir de nuestra propia iniciativa. Podemos visitar negocios que se dediquen a lo mismo que nosotros nos estamos dedicando y levantar justamente información para saber en qué puedo mejorar, qué puedo hacer, ese tipo de cosas. Visitando, como les había dicho, visitando a la competencia, recabando información, buscando justamente qué más puedo hacer para competir, páginas web, redes sociales, Instagram, Facebook, donde la competencia muestra ahí justamente sus ofertas y de esta manera fortalecer nuestras debilidades. Ver qué podemos mejorar dentro de nuestra empresa, siendo emprendedores o siendo dueños de un negocio. De esta manera, ¿para qué me serviría todos estos datos y toda esta información que hemos recopilado sobre la demanda? Podemos optimizar costos, costos de quizás mano de obra, costos de tiempo, una optimización de varios recursos. Innovar nuestro negocio, quizás adaptarnos a nuevas tecnologías, a este mundo tan cambiante, poder estar a la par, posicionarnos en nuestra industria, dependiendo de a qué nos dedicamos, estar ahí en la competencia, estar entre los primeros para poder brindar un mejor servicio. Optimizar el número de empleados. De pronto, otra empresa podrá hacer lo mismo que nosotros hacemos con menor cantidad de empleados, nosotros con más, entonces podemos justamente ajustar y ver qué podemos hacer mejor, optimizar eso. ¿Con esto qué ganamos? Estamos dentro de la competencia, somos más competitivos y generamos obviamente mayor rentabilidad, que es para lo que están los negocios básicamente. Gracias. Buenas noches. Esteban, en este momento te doy la palabra. Listo, Franz, muchas gracias. Tienes Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Esteban Cherres. Como saben, soy también un estudiante de la Universidad de las Américas, de la carrera de Producción Industrial. Y bueno, yo les hablaré en esta tarde un poco del estudio dentro del entorno macroeconómico que deben tener en cuenta las empresas. Listo. Bueno, al momento de tomar una decisión empresarial debemos tener en cuenta siempre ciertos frentes dentro de la batalla de un negocio. Uno de estos es la dinámica que puede tener un entorno económico, es decir, todos aquellos cambios que surgen dentro de las variables de la economía de un país y del mundo. Estas variables, tanto nacionales e internacionales, que surgen dentro de una economía, llevan en el caso de un estudio que es necesario para que todo administrador tienda a adaptarse dentro de un mercado de un consumidor, también como un mercado financiero, de los mercados entre proveedores. Para esto, debemos decir que el estudio de un macroentorno incluye ciertos mercados controlados o mercados de plantación de una forma central. Para esto influyen condiciones económicas que son como ciclos de expansión. También podemos decir que son una parte recesiva y otros cambios que generalmente indican el nivel de vida que se tiende dentro de una población. Todo esto se encuentra interrelacionado dentro de una estrategia, de una estructura, como podemos ver en la siguiente gráfica, y de una rentabilidad de la empresa. También surge una condición de la demanda, tanto para los sectores conexos o de apoyo, y también para los sectores de otros factores. Todo esto englobado por un gobierno. A continuación, podemos ver cómo se encuentra interrelacionada una empresa por todos estos factores. Básicamente tenemos una fuerza competitiva, tenemos un factor tecnológico, un factor
tanto político, legal, factores culturales, un entorno en general donde encontramos tanto rodeados por un sistema económico, un sistema político, una demografía, etcétera. Bueno, básicamente de todo esto podemos sacar tres palabras claves, que son las empresas, el consumidor y el gobierno. Básicamente porque una empresa se encuentra relacionada fundamentalmente con el gobierno y el gobierno básicamente con el consumidor. Todo esto surge a partir de ciertas variables que se deben tener en cuenta para el desarrollo dentro de un ámbito económico. Estas variables podrían ser tanto políticas de impuestos o otros mecanismos para un financiamiento del gobierno, gastos de inversiones del gobierno para aquellas familias y empresas, una dinámica dentro de un mercado de consumidor, una dinámica dentro de un mercado para un trabajador y también para una dinámica de un mercado de inversionistas. Dicho esto, definamos básicamente qué significa ser competitivo en una empresa. Bueno, la competitividad en una empresa básicamente es la capacidad de diseñar aquel producto y comercializar bienes o servicios mejor o más baratos que de cierta competencia que tenemos enfrente de nosotros. Para esto, se han establecido dos cuestiones que son fundamentales dentro de un mercado empresarial. Podemos tener una pregunta bastante importante, que sea atractivo para los sectores. ¿Qué significa esto? Que básicamente el mercado del consumidor o las condiciones básicas de un negocio debe ser atractivo siempre para todos los sectores productivos de los cuales están englobados. Por ejemplo, la infraestructura. Otra pregunta bastante importante que debemos generarnos es: ¿tener una posición competitiva dentro de un sector industrial es importante? Básicamente sí, porque son aquellas condiciones donde vamos a competir dentro de este sector. Por ejemplo, la innovación, entre otros. Dicho esto, existen también ciertas características que nos constituyen dentro de un ambiente de empresas. Una primera característica son las situaciones de los factores. ¿Pero qué significa esto? Son aquellos factores de producción que son vitales para competir en determinada industria. Por ejemplo, tenemos la industria de transporte, tenemos el mercado de educación, en la industria de telecomunicaciones, etcétera. Bueno, otras condiciones o características, tenemos las condiciones de las demandas, básicamente que es un nivel de exigencia entre los consumidores en cuanto se refiere a calidad. Es decir, por ejemplo, servicios de postventa o cierta durabilidad que puedan tener nuestros productos hacia otros. También tenemos que enmarcar cómo las industrias se encuentran relacionadas y apoyadas. Esto se refiere básicamente a cierta presencia que se tiene dentro del país como un mercado de proveedores o industrias semejantes competitivas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Bueno, hablemos un poco más de las variables macroeconómicas por ahora de nuestro país. ¿Qué ha pasado? Según la revista Ecos, se realizó una estimación donde el Banco Central afirma que antes del COVID-19 proyectaba un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.7%. Básicamente, esto se daba antes de la crisis del coronavirus, cabe recalcar esto. Podemos definir que el Producto Interno Bruto, para entender de una mejor manera, es aquel conjunto de bienes y servicios que son producidos en un país durante un espacio de tiempo. Generalmente se toma un periodo de un año. Por otro lado, debemos tener muy en cuenta este factor que nos dice que el empleo sigue en decadencia. En los últimos 5 años se ha visto que decayó unos 10 puntos, mientras que el subempleo ha crecido progresivamente, dando un paso de 56.6% de la población económicamente activa. Aquí podemos ver cómo han surgido ciertos cambios de las principales variables económicas. Tenemos la inflación promedio, que del año 2019 ha decrecido en un 20% con respecto al 2020. Una inflación de fin de año de un déficit de 0.07% a un 0.70%. Estas variables son básicamente un poco peligrosas, ya que debemos tomarlas muy en cuenta. Para esto definamos la inflación. La inflación básicamente tiende a ser un proceso económico provocado por el desequilibrio que existe dentro de la producción y la demanda. Bueno, en la siguiente gráfica podemos ver cómo ha ido escalando y decreciendo, de hecho decreciendo el Producto Interno Bruto con relación de los últimos 3 años, del 2018 al 2019 hasta el 2020. Esto es lo que se esperaba, esta estimación, pero por la crisis del COVID-19 no creo que, de hecho, no se lo va a lograr
Bueno, ahora hablemos un poco del... disculpen, me pasé de página. Bueno, como les decía, dentro de la economía ecuatoriana se deben resaltar ciertas variables específicas, tanto como serían inflación, un cambio de tendencia económico, el déficit, los desequilibrios que se surgen dentro de una cuenta fiscal, el crecimiento de la productividad y ciertos valores rojos como son la balanza de pagos. Para esto definamos primero de qué tratan todos estos términos. El déficit se dice que es aquella situación económica en la que los gastos superan a los ingresos. Una cuenta fiscal es una cuenta corriente bancaria en donde una persona natural, es decir, una persona sin obligaciones jurídicas, tiende a ejercer el trabajo por cuenta propia. Mientras que una cuenta fiscal es una relación o registro de ciertas operaciones económicas, podemos decir que son cobros, pagos o préstamos de un país con el exterior durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente se tiende a estimar un periodo de un año. Para esto surgió el decreto 883. Este decreto es básicamente un pilar bastante interesante, ya que según este decreto se ponía el fin al subsidio de la gasolina, pero luego este decreto fue derogado, lo cual provocó una inflación promedio del 2019 alcanzando un valor del 0.3%. Si bien una inflación alta no es buena para los consumidores ni productores, no es beneficiable para nadie, tampoco es positivo que esta sea tan baja. ¿Por qué? Ya que en el caso de nosotros los ecuatorianos implica que la decadencia de la productividad del país y también indica que nos un estancamiento económico de nuestros sectores productivos. Ahora, finalmente, aquí podemos observar cómo el empleo en decadencia ha ido creciendo en las zonas rurales. Para esto definamos variables importantes como son un costo de producción, que son básicamente ciertos gastos necesarios que se necesitan para mantener un proyecto dentro de una línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. Tenemos también otra variable importante que es la competitividad. Esta competitividad básicamente es la capacidad de una persona o una organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a nuestros competidores y de esta manera tener una posición favorable en nuestro entorno empresarial. Finalmente, podemos observar que la elevación del salario básico unificado pasó de $394 a $400 a partir del 2020. Esto fue una medida calculada a partir de la inflación del 0.84% y de un crecimiento del PIB del 0.7% antes del COVID-19 para este año 2020. De esta manera, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios buscaba, por al menos de una forma, aumentar al menos $20 en estos salarios. Esto básicamente abriría un debate bastante interesante en todos los sectores productivos, especialmente en el sector de la producción, ya que todo esto aumentaría los costos y por ende la competitividad de la producción nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. A continuación, le doy el control de la presentación a Cristian. Ya. Listo. Veamos si estamos. Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian Medrano. Soy estudiante de la Universidad de las Américas, de igual manera, de la carrera de Ingeniería Industrial. Y lo que yo les voy a explicar es un ejemplo de lo que es el análisis de datos. Bueno, como podrán ver en la siguiente imagen, primero para realizar un análisis de datos, se define por un conjunto de pasos, como lo pueden ver en la siguiente imagen. Como paso 1, ¿qué tenemos? Enfocar el estudio. ¿Y en qué se basa este paso? Básicamente en entender tu tabla de datos, definir el objetivo del análisis y leer e interpretar tu base de datos. En el objetivo del segundo paso, como podemos observar, está explorar tu base de datos. ¿En qué consiste esta? Este consiste prácticamente en crear gráficos. Creando gráficos para poder interpretarlos y extraer las primeras respuestas. El segundo paso prácticamente forma parte del estudio descriptivo. En el tercer paso,
Como tercer y último paso tenemos lo que es de encontrar y analizar los datos, basándose en responder tus preguntas y quitar las inquietudes que tengas, para así poder interpretar los resultados y llegar a una conclusión en base a todo el estudio que se haya realizado. Ya. Como podemos ver ahí en el paso número 1, el análisis de datos prácticamente se define como un proceso de limpieza, transformación y modelo de datos para descubrir información útil para la toma de decisiones empresariales con el propósito de analizar los datos y extraerlos de la información útil de los datos y tomar la decisión basada en los análisis de datos. Cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida cotidiana es pensando en lo que sucedió la última vez, lo que volverá a suceder. Esto es más para analizar nuestro pasado, futuro y tomar decisiones basadas en él. En el momento que voy a realizar un análisis de datos, primero lo que se debe realizar es definir un objetivo para el estudio. Como les había comentado, el objetivo es bastante importante, de tal manera que toca realizarlo de manera más óptima y efectiva. En este paso lo que vamos a realizar es definir un objetivo de estudio de manera preferencial 1. Por lo general, el ser humano siempre tiende a complicarse de tal manera que es muy importante focalizar los esfuerzos en un solo objetivo, definiéndolo por los siguientes puntos que les voy a mostrar. Ya. Como podemos ver, a continuación están los puntos prácticamente. Les voy a presentar un ejemplo, pero primero mostrando los puntos, que es entender mejor el negocio por medio de los datos de sus variables. ¿Qué significan las variables? ¿Qué tipo de variables tienes? Y definir un solo objetivo que ayude a entender mejor el negocio analizándolo. Ya. A continuación les voy a presentar un ejemplo aplicando los pasos dichos anteriormente para poder quedar más claros en este tema. Como podemos observar en la siguiente imagen, nos encontramos con una factura de pago de luz, con sus respectivos datos de manera que se pueda observar una factura, con la fecha de emisión, de vencimiento, etc. Estoy viendo que la luz está con un dato atípico, ¿no? A comparación de los meses pasados. En el mes de enero el valor a pagar por el servicio de luz fue de 36,80 y en el mes de febrero fue de 45,60. En marzo fue de 34,50 y en abril nos encontramos con este monto atípico que fue de 64,95, lo cual da mucho que pensar que algo está pasando, ¿no? En este caso nos encontramos con un problema, la variabilidad y el alto costo que se debe de pagar. Encontrando el problema, la raíz, de dónde surge todo y definiendo un solo objetivo para poder solucionar este problema, ¿no? Como les había comentado. Analizando las variables, es decir, en qué partes donde más estoy consumiendo la luz, sin necesidad alguna, ya que con estos datos da a lucir que el consumo eléctrico se está incrementando desmedidamente, ¿no? Como podemos observar en la siguiente imagen. Ya. Como paso 2. Como paso 2 tenemos lo que voy a realizar es explorar los datos de manera definida, deduciendo punto por punto hasta encontrar el punto de quiebre. ¿Dónde surgirá el problema? De manera que exploraremos y después analizaremos. Y esta etapa se compone por algunos puntos que les voy a mostrar. Aquí nos encontramos con un diagrama de pastel. Los puntos que les había comentado, en este caso sería crear formas de visualización de gráficos más apropiados para visualizar la información, sean en tablas, sean en gráficos, dependiendo cada uno cómo se explique mejor. Interpretar los gráficos, de igual manera, encontrar los primeros indicios, es decir, las primeras conclusiones de la búsqueda previa, como que llegando a los primeros resultados del análisis realizado con su problemática, tratando de ver el punto de quiebre, dónde está fallando esta empresa, dónde está fallando cualquier emprendimiento que nos podamos encontrar. Una lista por orden de importancia de los indicios, esto refiriéndose qué es lo que nos muestra los gráficos y lo que se está encontrando mediante estos. Aquí nos podemos encontrar con un diagrama de pastel, el cual está representando toda la energía consumida, la cual se ha ido gastando. Como podemos observar, los porcentajes en la parte que más se consume es en la vitrocerámica, con un 33,74%, con una amplia diferencia en comparación de los demás, como podemos observar en la siguiente gráfica. Podemos ver también que
El que le sigue la vitrocerámica es la nevera, con un 23.52%. De igual manera, el que le sigue es el ordenador con el 9% y el microondas con el mismo porcentaje. De igual manera, la vajilla está con 7.65%. Esto se podría decir que son los datos más representativos, es decir, donde más debería trabajar más el operador o el dueño de la empresa para obtener una mayor productividad y ahorrar más, es decir, reduciendo costos. Ya. En el paso 3. En el paso 3, ¿qué tenemos? En el paso 3 tenemos que realizar el análisis de datos mediante la interpretación de los resultados, así respondiendo a las interrogantes que existían antes y llegando a una conclusión. Así como podemos observar, existe la base de datos, ¿no? En la siguiente imagen. Pero anteriormente se pudo ver que analizando todos estos datos, anteriormente se pudo reducir de 64 a 35,75, lo cual fue muy positivo ya que prácticamente solo se dedujo en qué partes está consumiendo más la luz y cuáles serían las mejoras que aplicaríamos en pequeñas cosas, prácticamente reducir los costos, evitando el uso desmedido de gastar la luz y no consumir bastante energía. El análisis de la demanda. Bueno, aquí como podemos ver, existe la base de datos con sus respectivos nombres y apellidos, aquí como podemos observar. De los hombres y de las mujeres con su respectiva información, de fechas, de cuándo se adquirió el servicio, de igual manera con su respectivo correo electrónico. Posterior, realizada la base de datos, lo que se tiene que realizar es procesar los datos para así poder, mediante una distribución estadística, obtener los resultados que prácticamente te dejaría claro cuál es el análisis de la demanda. Y haciendo una base de datos y procesando la base de datos, obtenemos lo que son los resultados. Aquí, como podemos ver, los resultados mediante la distribución estadística se pudo obtener el porcentaje de hombres y mujeres con un 35 y 65%, mediante lo que es el análisis de datos, viendo así un gran beneficio de esto, de lo que es el análisis de datos. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición. En este punto yo más bien quisiera preguntarle a la audiencia qué dudas pueden tener sobre cómo usar sus datos para poder mejorar en la gestión de su negocio. No sé si más bien nos quedan preguntas o las escriben por chat o simplemente las prenden su micrófono y las realizan para que todos las podamos escuchar. Claro, Franz, invito a toda nuestra audiencia que por favor escriba las preguntas en el chat o pueda levantar la mano. Yo seré la persona que estará habilitando los micrófonos en caso de que quieran hacer una intervención. Pero les invito a que utilicemos igual la plataforma del chat, puesto que ahí es un poco más ágil el asunto para poder leerlas. Demos unos minutitos hasta mientras escriben las preguntas.
Bueno, tal vez un minutito más para que puedan terminar de formular preguntas. Mientras, pues, una vez más quiero agradecerte, Fran, por la charla. Creo que va a ser muy interesante también ver otras formas también de analizar esa información, porque es lo que siempre enseñamos a nuestros emprendedores, a poder entender el mercado en primer lugar. Muchas gracias a ti por el espacio y en especial muchas gracias a Francisco, Jaime, Esteban y Cristian. Todos pendientes de las preguntas que pueda haber. Una pregunta que nos llegan al chat interno, Franz, es ¿cuáles serían las principales fuentes de esta información para el mercadeo? O sea, quieren saber si hay lugares donde consultarlas y bueno, si no, pues cómo levantarlas. Bueno, depende. Depende mucho de qué quieras tú analizar dentro de tu plan de mercadeo, si quieres analizar mucho tu competencia o si prefieres más bien levantar estudios sobre tu demanda potencial. Y esta pregunta, o más bien esta dicotomía que tú tienes aquí, termina relacionándose a qué tipo de bien tú estás vendiendo. Por ponerte un ejemplo, si es que te pones un restaurante afuera de una universidad, muy probablemente tu mercado objetivo va a ser la gente de esta misma universidad. En este caso, sí es difícil que tú ya tengas información levantada fuera de alguna tesis que puedas encontrar en la misma universidad, por ponerte un ejemplo. Pero si es que tú te enfocas en algo de un carácter más de consumo masivo, tienes un montón de estudios sectoriales, las cámaras publican a menudo estudios, eh, tienes diferentes think tanks que están publicando informes sectoriales, los podríamos llamar permanentemente. Las propias universidades, de hecho es algo que a mí me parece muy interesante porque muchas veces tú tiendes a buscar fuentes grandes y descuidas las chiquitas cuando tienes un montón de información levantada desde la propia academia que puede ser de tu utilidad. Si quieres estudiar la demanda, es un poco más difícil. Otra vez la pregunta recae en quién exactamente son tus competidores, si es que es un mercado muy acotado geográficamente por el que tú estás luchando, si es algo más de consumo masivo, pero muy probablemente tú lo que tengas que hacer es levantar esta data, sobre todo si tú estás emprendiendo en un negocio nuevo, en un negocio donde compites con pocas personas para poder analizar sus capacidades y en función a eso ver cuál podría ser tu ventaja competitiva. En lo que es el entorno económico es mucho más fácil. Aquí sí no tienes una necesidad de hacer un levantamiento de información y todo ya lo tienes y es información de hecho pública. Tienes informes como los del Banco Central, Asobanca tiene informes coyunturales económicos interesantes que hacen énfasis en la parte monetaria y financiera. Tienes reportes de diferentes consultoras económicas, tienes las propias cámaras, también hacen su reporte económico. Entonces, en ese sentido, tú estar consciente de cuáles son los cambios en el entorno económico y cómo afectan a tu negocio es algo que es un poco más fácil. Hey, Fran, muchísimas gracias. Nos pregunta Santiago Cabezas, ¿es posible analizar los datos de mercado de forma gratuita pero eficiente? ¿O existen bases de datos donde se pueda consultar información con valores monetarios y que sean mucho más viable para los estudios de mercado? Se refiere a si hay bases de datos pagadas o si es confiable utilizar las bases de datos gratuitas. A ver, en este sentido, ¿es confiable usar las bases de datos gratuitas? La respuesta es sí. Por lo general no tienen problema. La ventaja de las pagadas es que pueden ser mucho más específicas a tu necesidad, a qué es lo que tú quieras saber. Ojo que sean gratuitas y que sean eficientes muchas veces puede contraponerse como no. La idea de una fuente de información eficiente es que tú tengas un mayor costo-beneficio. No necesariamente que sea la más barata, sino que sea la que más le puedas sacar tu provecho en el futuro
y obviamente esto se traduce en ventas. Si es que tú quieres bases de datos, no sé si más bien nos podrías dar la información sobre en qué industria estás para darte un poquito más de información detallada para ver dónde podrías buscar bases de datos. Santiago, si lo deseas, puedes encender tu micrófono en ese momento. Eh, buenas tardes con todos. Gracias por la apertura. Bueno, yo la verdad soy un estudiante, soy compañero de ellos. Bueno, la verdad era referente también esto para los emprendedores que ahorita están en esta reunión. Entonces, yo me refería, o sea, para todos los emprendedores, o sea, para todos los sectores. O sea, por ejemplo, para el sector de, ahorita de lo que estoy haciendo, el proyecto de vinculación, lo que es en el sector de la producción de artículos de cuero. Entonces, por ejemplo, ¿qué bases de datos, por decir, se podría como que escoger para poder analizar? Te pongo un ejemplo. Si tú estás en la industria del cuero, que es una industria local, la podríamos llamar, puedes hacer diferentes cosas. Tienes bases en el SRI donde puedes ver quiénes son las principales, tus principales competidores, cuánto están tributando. Esto te va a dar un proxy de su nivel de ventas. Tienes informes de las cámaras, la cámara de la pequeña industria muchas veces roza estos subsectores y comenta cómo están las cosas. Si es que tú tienes, que también puede darse una fuerte competencia de mercado externo, tienes bases en las aduanas en las que te dice cuánto se está importando. Entonces, por ponerte un ejemplo, si es que tú ves que en un mes se importó mucho más de lo normal de materia prima, es muy probable que al siguiente mes tú vayas a tener una competencia mucho más fuerte, ya sea porque tus competidores están incrementando sus niveles de producción o porque hay nuevos competidores en el mercado. Otra cosa que puedes hacer en el mismo SRI es ver cómo se está aplicando toda la política tributaria para ver si es que va a cambiar en algo o no todos los gastos que tú vas a tener o todos los pagos que tú vas a tener que hacer al fisco. Bases de datos pagadas en lo personal sobre el sector cuero, no lo he visto, pero puede que tal vez una de las cámaras sí lo esté levantando. En este sentido, claro, las cámaras por lo general no te cobran por sus bases de datos, pero sí te obligan a afiliarte, que es una suerte de terminar pagando por esto. Ok, muchísimas gracias, Franz. Nos llega otra pregunta al interno y nos preguntan qué es mejor en el sector de alimentos, sobre todo en productos a base verde. ¿Qué es mejor, obtener información cualitativa o cuantitativa? Mira, por cómo está desagregada la data, tienes que fijarte en ambas, yo te diría, sobre todo en estos sectores, porque la cuantitativa te va a decir mucho cuánto se está vendiendo, dónde se está vendiendo, qué se está vendiendo. Sí te va a dar un panorama de, o más bien te va a poder poner una fotografía clara de cuál es el hoy de tu industria. Sin embargo, la información cualitativa, que es mucho más difícil explotarla, dicho sea de paso, sí te puede dar una información clara sobre qué tendencias se están marcando, hacia dónde están yendo las cosas, y eso sí te permite a ti innovar. Entonces, en todo lo que es nuevos productos, sobre todo si estás con comestibles, en qué grupos atacar, te va a servir mucho la información cualitativa. La información cuantitativa te va a dar información de volúmenes, te va a dar información de precios para que tú puedas introducirte competitivamente. Vas a poder incluso tener información de ventas por canales de comercialización. Ojo que si tú estás en el sector de alimentos o el sector de alimentos y bebidas, como se lo conoce formalmente, este sufrió mucho un cambio en su dinámica a través de, o más bien a partir de toda la crisis sanitaria que vivimos actualmente. Y eso es algo que en el plazo inmediato no va a cambiar. Poco a poco se irá normalizando hasta que podamos volver a una dinámica como la que teníamos antes de marzo, pero en el corto plazo sí vas a tener un cambio en el patrón de consumo de tus clientes.
Perfecto, Franz. Nos pregunta también, bueno, se sabe que de las pymes y hasta mi pymes se obtiene información a través de las supers de compañías, en lo que son asociaciones a través de las SEPs, pero nos preguntan acerca de los emprendimientos. ¿Existe alguna base de datos de emprendimientos o hay algún organismo que los trabaje? Hay algunas, ojo que aquí también, cuando tú entras al análisis de datos, no, o sea, más bien entras también en el debate de la significancia de la data, la significancia estadística de la data con la que estás trabajando. Y te digo esto porque hay muchas bases de datos que recopilan emprendedores, pero el número de emprendedores es altísimo. Si tú ves estadísticas incluso a nivel regional, Ecuador tiene el número más alto de emprendimientos per cápita en toda la región latinoamericana. Ajá. Irónicamente también tenemos una de las tasas más altas de cierre de negocios. Esto quiere decir que tenemos toda la buena voluntad para emprender, pero no todo el conocimiento técnico para sobrevivir en el camino, o todo el olfato empresarial, o todo el conocimiento de mercado, como quieras ver. ¿Por qué te digo esto si es que la pregunta iba por bases de datos? Tú vas a encontrar un montón. Te pongo un ejemplo, la AEI, la Alianza para la Innovación y el Emprendimiento, tiene una. Hay algunas gobernaciones incluso que están trabajando en sus territorios levantando datos sobre emprendedores, pero lo que tú sí tienes que velar ahí es que por la data que tú, o sea, porque la data que tú estés usando sea estadísticamente significativa. Si no, tú sí puedes estar corriendo el riesgo de tomar decisiones en base a una información que no es completa o que puede estar relativamente sesgada. Correcto, Fran. Sí, creo que la pregunta iba por saber quiénes manejaban estas datas, como ahí o con Quito las gobernaciones que a veces manejan. Nos preguntan también qué herramientas se puede utilizar también para este análisis y alguien por ahí también me escribió al interno de si es necesario usar herramientas como SPSS, que a veces son como más estadísticas, o qué otras herramientas existen para esto. Listo. ¿Me puedes repetir, perdón, la primera parte de la pregunta antes de los paquetes estadísticos? Era justamente de qué otras herramientas existen para hacer este análisis estadístico. Tienes algunas, o sea, tienes, si quieres irte por la estadística e incluso escalar un poco más a la econometría, siempre y cuando te dé la data, tienes SPSS, tienes Stata, tienes ERE, que es un programa que te deja instalar diferentes paquetes con diferentes usos, puedes usar SQL si tienes bases grandes de datos. Sin embargo, o yo qué sé, más bien para completarte la pregunta, incluso, bueno, con el mismo SQL es que tienes Big Data, que en algunas industrias sí se da. Por ejemplo, si estás en FinTech, vas a tener un montón de datos que explotar. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, tú terminas viendo que hagas lo que hagas, son cosas que terminarías pudiendo usar incluso el mismo Excel, que es algo que la gran mayoría de personas que usan una computadora tienen un manejo básico o intermedio y te permite hacer la mayoría de análisis estadístico. Y así es que tienes data y el conocimiento para irte a otro de estos programas que te mencionaba antes, puedes hacerlo. Ojo que todos los que te digo, el denominador común es que tienen distintos lenguajes de programación, ¿no? Ya sea un lenguaje que usen ciertos programas o el lenguaje propio de su programa. El SPSS es intuitivo en el sentido de que tienes tú un montón de comandos directamente preinstalados para usarlos y no tienes que programar. Si usas Stata tal vez tengas que programar un poco más y no se diga ERE. Algo que se ha puesto de moda aquí es usar los famosos BIs, los Business Intelligence, que más que nada son cubos de información que lo que van a hacer es facilitarte, más que el análisis como tal, no es que tengan metodologías para análisis que no tengan los otros programas, pero lo que sí te van a permitir es de una forma relativamente intuitiva poder visualizar mejor tu data, verla de una forma un poco más amigable
y eso muchas veces ayuda para comprenderla mejor, ¿no? Perfecto, entonces igual como recomendación podríamos decir que los emprendedores deberían empezar utilizando un Excel y poder ir filtrando en base a la necesidad que deseen analizar. Por supuesto. Ok, perfecto. Pues bien, tenemos el día de hoy preparada una encuesta para nuestra audiencia y con esto también voy a formular una última pregunta que nos acaba de llegar. Y esta encuesta les pido por favor que puedan llenarla debido a que siempre nos interesa mejorar este tipo de charlas, saber eh, cómo mejorar este tipo de procesos para más adelante pues llegar a ustedes con temas oportunos y también que sean súper provechosos para el emprendimiento. Formulo mientras pueden llenar la encuesta, formulo la última pregunta y nos preguntaba Nicole Torres, ¿cómo puedo reconocer qué datos son relevantes para mi negocio? Es decir, ¿cómo me doy cuenta, digamos, estoy viendo que hay una información del mercado, ¿cómo me doy cuenta si es importante o no? Toda la información importante es básicamente la que a ti te permite tomar un tipo de decisión. Por lo general hay variables muy básicas o que te van a saltar siempre a la vista que tienen que ver mucho con precio y cantidad, que es lo que te define en términos macros del mercado, ¿no? A cuánto se está vendiendo y cuánto se está vendiendo, dónde se está vendiendo, pero poco a poco tú puedes ir expandiéndote más, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tú partes de cuánto se está vendiendo, caes en dónde se está vendiendo, puedes caer en a quién se está vendiendo, por qué canales se está vendiendo. Entonces, claro, mientras tú tienes más desagregada la información, siempre te va a dar una idea de algo más, que tú puedes aplicarlo o no. Y eso hace que la importancia de un dato determinado sea más bien subjetivo. Y en ese sentido, yo te diría, la data importante es la que a ti te permite tomar una decisión. Ok, perfecto. Entonces, sería súper recomendable para los emprendimientos pensar qué decisión deseo tomar y en base a esta pregunta saber qué información necesito buscar o necesito levantar. Perfecto, Frank. Pues creo que con esos consejos y más el manejo de Excel, que debe ser súper importante para los emprendedores, estaríamos cerrando este bloque. Si alguien aún tiene una pregunta, disponemos de un minuto más mientras se termina de llenar la encuesta. Y una vez más, pues agradecer todo el apoyo y la charla del día de hoy. Bien, pues con esto finalizamos la encuesta. Muchísimas gracias a todos los y las participantes que estuvieron con nosotros en esta noche. Deseamos que igual sus emprendimientos puedan seguir creciendo y por parte de Conquito y UDLA pues seguiremos incentivando este tipo de iniciativas para poder apoyarles en lo que podamos. Fran, te doy paso a ti para que también puedas despedir a nuestra audiencia y recordarle también a los chicos expositores que nos quedamos unos minutitos al final. Adelante, Fran. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. Espero que esto haya sido de su utilidad. Y a modo de mensaje final a todos los que están emprendiendo en estas épocas difíciles,
Mi total respeto, es una misión noble que ustedes están haciendo, es una misión ardua, es una misión dura, es una coyuntura compleja, así que todas las ganas para que sigan adelante. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Fran. Nos quedamos entonces los estudiantes y el equipo de UDLA y de Conquito. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Ya creo que estamos, solo nosotros, Johan. Don Johan. Perdón, estaba hablando con el micrófono silenciado. Sí, ya estamos solo nosotros y el doble de la Renata. Oh, sí, la Renata ha puesto 5, 5 Renatas ahí. Ahí, Claro, es para cortarás, tener cortarás, mayor Rena. audiencia. Cortarás, Rena, por favor, que no salga eso. Pues me hablan en Facebook ahí. Ok. Ahí estamos. Listo, chicos, pues